Bienvenidos alumnos al tema de factores naturales que condicionan el diseño. Estos factores naturales que vamos a revisar son sobre todo aquellos que están relacionados con el ambiente, es decir, no específicamente con el suelo ni con el agua, sino con los factores climáticos o elementos climáticos que podemos ver como el sol, el viento, la lluvia, etc. Es más, vamos a clasificar varios de ellos. Este tema no es otra cosa que recordar un poco lo que ya nosotros hemos visto en el colegio sobre ciencias naturales. No hay cosas extraordinarias, pero van a estar un poco más orientados y entendidos hacia el desarrollo de las especies vegetales. Empezaremos hablando sobre el clima. El clima es un conjunto de características medioambientales que nos va a permitir determinar el desarrollo de las plantas, por lo que cuanto más se aproximen las condiciones de cultivo a las del medio natural del que proceden, mejor se adoptarán y mejor se desarrollarán nuestras plantas ornamentales o de cualquier tipo de cultivo que tengamos. Es decir, toda especie proviene de un lugar. Cuando están en ese determinado lugar o cuando hacemos referencia a este lugar de origen, se les llama especies endémicas, ¿no? Como en el caso, por ejemplo, de la papa, ¿no? La papa es un producto oriundo de todos los Andes del Perú y es un producto, por lo tanto, endémico de los Andes, podemos decir, ¿no? Y a esto hace referencia el tema del clima. Si yo llevo la papa a cultivar en Australia, el clima y las condiciones climáticas, medioambientales, geográficas no son las mismas. Entonces, lo que se busca al momento de cultivar especies es poder generar estas mismas condiciones del lugar de origen para poder cultivar. En el caso de la papa, que la llevamos a Australia, diremos que es una especie adaptada o introducida, ¿no? Adaptada se le va a determinar cuando ya la especie puede reproducirse o puede cultivarse en ese espacio que no es su lugar de origen. El clima es la resultante de una serie de parámetros meteorológicos que vamos a poder dividir en dos: elementos climáticos y factores climáticos. Los elementos climáticos propiamente dichas son variables meteorológicas que están considerados como características fundamentales del clima desde el punto del desarrollo vegetal. Podemos tener aquí la temperatura, las precipitaciones como lluvia, nieve, granizo y niebla, la humedad relativa, que es la cantidad de agua que nosotros percibimos en nuestra atmósfera, la radiación solar, la evaporación y los vientos que se producen en el lugar de cultivo. Todos estos son los denominados elementos climáticos. Y luego tenemos los factores climáticos, que son una especie o una serie de propiedades geofísicas que condicionan el clima, es decir, están dados con las condiciones terrestres. Y tenemos, por ejemplo, la latitud y la altitud, que habla de un posicionamiento geográfico, la orientación con respecto al sol, la distancia que podemos tener al mar, el relieve y la topografía, la vegetación que está acompañando a nuestro lugar de cultivo, así como el tipo de suelo que tenemos. Pero no podemos olvidar también que el hombre es capaz de realizar alteraciones al medio de producción, es decir, a la tierra, al cultivo, y que nosotros también vamos a estar incluidos dentro de estos factores climáticos. Empezaremos a revisar todos estos elementos y factores climáticos para poder comprender. Y lo primero que quiero que veamos es la clasificación de los climas. La clasificación de los climas se da por distintas características. La primera que veremos ahora es la clasificación según las temperaturas. La temperatura tiene que ver con la medición o el grado de calor que existe en el ambiente. Entonces vamos a encontrar 4 tipos de climas clasificados por temperaturas: climas cálidos, tórridos o tropicales, en los cuales la temperatura media anual es superior a los 22 grados centígrados; los climas subtropicales con temperatura media anual entre 18 y 22 grados centígrados; los climas templados, que son los que tienen una temperatura alrededor de 15 y 18 grados centígrados, una media anual; y los climas fríos, que están alrededor de los 15 grados centígrados como media anual y que por lo general tienden a tener temperaturas bajo cero. Dentro de esta también podemos encontrar
los climas muy gélidos, ¿no? Que son los que se encuentran en los polos de nuestro planeta. Nuestro, Nuestro planeta entonces está dividido por estas temperaturas, como podemos ver en este pequeño mapa. Y como les decía, las partes que están más pegadas hacia la parte polar, ¿no? El polo norte, el polo sur, son temperaturas muy frías, ¿no? En los mismos polos pueden llegar hasta menos 22, menos 35 grados. O sea, el rango es bastante profundo según los nuevos descubrimientos que se están haciendo en la Antártida, ¿no? Sin embargo, en el Perú, si podemos precisar, hay tres tipos de clima o clasificaciones que podemos darse según la temperatura. Podemos percibir aquí una pequeña franja amarilla, esta de acá, que es la que corresponde al desierto, ¿no? Y está clasificado como un clima cálido, donde las temperaturas, como ya habíamos dicho, están alrededor de los 20-22 grados centígrados o superiores. También podemos ver que están las zonas tropicales, donde la temperatura también es súper alta, ¿no? Y permítanme borrar esto de aquí para que podamos ver esta franja café que se presenta como de alta montaña. Esta alta montaña está clasificada dentro de los climas fríos, ¿no? Entonces podemos ver que tenemos estos tres climas dentro de nuestra región. Perdón, y me faltaba marcar esta cuarta, que corresponde a la Amazonía, que son los climas ecuatoriales y que también son dentro del clima cálido, ¿no? Ahora, dentro de esta franja, ustedes pueden notar que son todo lo que corresponde a la zona cálida. En general, todos estos climas que se encuentran en esta franja territorial van a ser climas cálidos. Sin embargo, nosotros tenemos la salvedad de la alta montaña, de nuestros Andes hermosísimos, donde tenemos temperaturas muy bajas, por lo cual se determinan como zonas de climas fríos. Y vamos a notar que a lo largo del mundo también hay diferentes condiciones que se dan justamente por estas cordilleras, ¿no? Por ejemplo, aquí el desierto de Gobi, y tenemos la zona del Everest, ¿no? Y se van a dar excepciones distintas en diferentes lugares. La segunda clasificación que vamos a ver es la clasificación del clima por humedad, ¿no? Es decir, por la cantidad de agua que nosotros percibimos o que está contenida en la atmósfera que nos rodea. Y se da a través de 5 tipos de climas: los muy áridos, secos o desiertos, donde la humedad es muy baja, la humedad relativa es realmente muy baja. Nosotros, por ejemplo, nos encontramos en el desierto de Atacama, somos la cabecera del desierto de Atacama, que en realidad llega hasta la zona de Ica, y por lo tanto podemos percibir esta humedad como muy baja en la ciudad de Arequipa. Los climas áridos o secos, que son aquellos que generalmente no llueve y tienen alrededor de 400 milímetros de precipitaciones al año. Los climas semiáridos o semisecos, que tienen una precipitación entre 400 a 800, anualmente. Los semihúmedos, que tienen entre 800 y 1200, y los muy húmedos, que van alrededor de los 2000 milímetros de precipitaciones de lluvias al año, ¿no? Yo les hablaba en el caso de Arequipa como climas muy áridos. Sin embargo, nosotros no somos la parte más desértica del desierto de Atacama, porque nos encontramos en un valle, ¿no? El río Chile ha formado un hermoso valle que lamentablemente ha sido un poco devastado por nuestra presencia, pero sin embargo aún existe, aún tenemos cierta humedad o percibimos cierta humedad, y por eso nos clasificamos todavía dentro de los áridos o muy secos, ¿no? Sin embargo, si nos vamos hacia hay zonas mucho más áridas, como en el caso de La Joya, ¿no? Pero también, como ustedes sabrán o han visto en La Joya,
¿no? Se han puesto estas grandes pampas a disposición de el cultivo y por lo tanto también se ha transformado el clima. Estas ventajas que tenemos nosotros como ser humano para poder transformar el clima no hay que despreciarlas, sino más bien hay que saber aprovecharlas, usar nuestra inteligencia para el bien, como se dice. Y hemos visto entonces las clasificaciones de climas por humedad y clasificación de clima por temperatura, y ambas clasificaciones nos dan una idea general sobre el clima, ¿no? Pero el clima, como ya hemos dicho, tiene elementos y factores. Y nosotros vamos a revisar algunos de ellos. Vamos a ver lo que es la temperatura, la luminosidad, la altitud, la latitud, las corrientes marinas, la orientación, la humedad, los vientos y además las estaciones del año, ¿no? Las estaciones tienen que ver con el cambio de las temperaturas en general, ¿no? Entonces, todos estos elementos y factores los vamos a ir revisando a lo largo de nuestra clase. Vamos a empezar a desarrollar entonces estos elementos y factores y empezaremos con la temperatura. La temperatura, como ya hemos visto, es el grado de calor que hay en el ambiente y como ya todos sabemos, pero sobre todo lo que nos interesa es que es la encargada de marcar el cumplimiento del ciclo biológico de las plantas, es decir, de la brotación, floración y fructificación de las especies vegetales. Más allá de hablar de la temperatura en sí misma, la temperatura nos proporciona dos características esenciales que son adversas al cultivo de las plantas, como son la sequía y el frío. La sequía es la ausencia de humedad, pero también debido al incremento de las temperaturas. Y las plantas deben tener características de resistencia a la sequía, es decir, al aumento de las temperaturas. Normalmente las especies en el jardín se proveen de agua suficiente porque nosotros nos encargamos de cuidarlas, pero el calor del verano o la baja humedad van a imponer que las plantas necesiten o tengan una demanda más alta de agua que no siempre se satisface. Y a pesar del riego que nosotros podemos proveer a estas especies, genera el clima o la sequía situaciones de estrés hídrico que por lo general van a superar a la mayoría de las especies existentes. Hay algunas especies vegetales que se encuentran adaptadas a estas etapas de sequía y que no quiere decir que no vayan a sufrir, sufren igual en la sequía, pero son capaces de reponerse tras el tiempo de sequía. Otras son lo que se denomina las bajas temperaturas, el frío o las heladas, como las conocemos nosotros aquí. La resistencia al frío también es una característica muy variable en las diversas especies que nosotros plantemos en los jardines. Por lo general, en los lugares en los que hay muchos fríos o caen heladas como nieve, ¿no? Los jardines, algunas especies se adaptan y pueden resurgir tras estas etapas, sin embargo hay otras que no, y por lo tanto la rotación de las especies en los jardines ornamentales es mayor y es mucho más variada. El frío afecta no solo a la planta en sí, llegándola a matarla, sino que también puede darse casos en los cuales solo afecte alguna parte, es decir, algunas células. Y por lo general, estas células terminan rompiéndose o rompiendo sus tejidos en general y produciendo daños, ¿no? Se dan daños en la absorción del agua, es decir, en todo el sistema reticular. Se dan daños por acción del frío en las cortezas de los troncos, en la estructura de los troncos, en la estructura interna, y también podemos percibir daños en las hojas o en los brotes tiernos. Podemos percibir este frío produciéndose quemaduras, ¿no? Puede ser que se pongan más amarillentas, que quiere decir que se ha quemado o se ha maltratado a la planta de forma superficial, pero en el momento en que nosotros percibimos quemaduras de frío de color negra, ya es lo que se le determina como necrosidad y ya prácticamente perdimos la especie. En Arequipa podemos percibir que tenemos distintos climas con respecto a las características geográficas que tenemos, y eso también hace que nuestras precipitaciones sean distintas.
Podemos ver, por ejemplo, en la parte alta de la región de Arequipa, ¿no?, que hay un friaje muy intenso todo el tiempo, ¿no? Como podemos ver en celeste, más bien que tenemos con Desuyo, Cayoma, son precipitaciones de lluvias intensas, más no tanto de frío, ¿no? En la ciudad, acá como vemos, tenemos más bien estaciones o tiempos de sequía, es decir, que son mucho más, hay ausencia de precipitaciones, ¿no? Y en cambio, al borde del Océano Pacífico, del mar, en todo lo que viene a ser en nuestra costa, tenemos una humedad intensa y podemos ver lo que se llaman las olas de calor, ¿no?, que produce, por lo tanto, más hacia nuestra ciudad lo que son las sequías. El segundo elemento que vamos a ver son los vientos. El viento, igual que otros elementos y factores ambientales, van a jugar un doble rol, ¿no? Puede ser positivo o puede ser negativo. Lo positivo de los vientos es que un viento suave permite la renovación del aire, moviendo las cantidades de oxígeno y de dióxido de carbono, y además va a facilitar la transpiración justamente de las plantas. El viento además se va a encargar de transportar las semillas de especies o de distintas especies para la dispersión anemócora a distancias considerables y la dispersión del polen a especies subyacentes, ¿no? Por lo tanto, el viento se convierte en un agente polinizante. Y tiene su lado negativo, que es cuando el viento, por ejemplo, es capaz de acentuar los problemas de sequía e incluso producir necrosis marginales en las hojas. El viento siempre va a producir sequía. Cuando hay un viento muy intenso, se lleva la humedad, se lleva todo lo que tiene que ver las ondas frías o calor, o altera el clima, y en ese sentido siempre va a acentuar los problemas de sequía. Un viento fuerte o los vientos más huracanados, que en este caso no se producen en nuestra ciudad, constituyen un peligro para la vegetación, sobre todo para aquellas especies que presentan copas y raíces débiles, y va a producir daños mecánicos como los que podemos ver en las imágenes. Los vientos fríos van a amarillar por lo general las hojas y producir la muerte de plantas que no estén adaptadas. Y si son vientos cálidos, generalmente se acompañan de lluvias frecuentes o inesperadas, que también pueden producir daños en el suelo y en los sistemas radiculares, ¿no? Me encanta a mí la primera foto que se puede ver en esta margen izquierda, donde el viento constante ha deformado la especie, ¿no? Un árbol normalmente no crece de esa forma, pero los vientos fuertes y constantes del lugar han llevado a desarrollar la especie vegetal que se ha adaptado a esta característica, a este elemento climático. Como otros elementos climáticos, el hombre también es capaz de modificar o adaptar estas características. Por eso vamos a decir que el aire se mueve como si fueran masas, ¿no? En la primera imagen, por ejemplo, podemos ver, en realidad en todas las imágenes podemos ver cómo el viento está dibujado o graficado como si fueran flechas. Y vamos a notar que, por ejemplo, si nosotros colocamos vegetación alrededor de la casa, ¿no?, estamos generando como un pozo, un bolsón de aire que nos permitirá, por ejemplo, ventilar el espacio interior, ¿no? Sin embargo, también podemos hacer o proponer vegetación que permita el paso alrededor de ella, como se puede ver en este espacio, ¿no? O hacer que el aire entre y circule o recircule, generando bolsas de paradas de aire con nuestra vegetación. Esto es parte del diseño en sí mismo ya del espacio con especies vegetales, que es propio de nuestro curso. Para eso hay que identificar que se pueden generar bolsas de viento o sombras de viento, como se le dice, ¿no? Se dan a nivel horizontal cuando el viento viene en una dirección, ¿no?, y esta bordea los elementos que nosotros coloquemos para parar el viento, generándose lo que se ve aquí, grandes sombras de viento, ¿no?, o pequeñas sombras de viento cuando nuestros elementos son más angostos, ¿no?
También podemos generar estas bolsas de aire teniendo elementos altos, ¿no? No solo anchos, sino también elementos altos donde el viento va a hacer este efecto, ¿no? Y por lo tanto todas las especies vegetales o los espacios que nosotros coloquemos, por ejemplo una terraza, detrás de estos muros que cubren la protección del viento, van a ser bastante agradables. Hay que considerar entonces que no todas las especies vegetales están adaptadas a recibir corrientes de viento. Algunas necesitan que nosotros les creemos estas protecciones, ya sea con elementos construidos o con otras especies de plantas que puedan resistir los vientos y que generen estas bolsas o sombras de viento. Les dejo esta imagen para que puedan ver cómo la disposición de forma de distintos elementos, ya les he dicho, pueden ser construidos o pueden ser incluso vegetales, pero van a generar distintos movimientos en el viento. Nosotros cuando realicemos el diseño de nuestros espacios vamos a analizar de dónde viene, cómo viene, en qué momentos viene el viento durante el día y podremos dar soluciones basados justamente en esta imagen sencilla que va explicando cómo circula el viento con respecto a los elementos que nosotros les podamos poner. Nuestro tercer elemento o factor es lo que denominamos orientación o emplazamiento. Son dos conceptos que, si bien son distintos, van a ir muy de la mano al referirnos a jardines. La orientación tiene que ver con los puntos cardinales que tiene nuestro planeta, ¿no? Norte, sur, este, oeste. Y saber o recordar que el Sol viene del este y se pone en el oeste. En el caso del hemisferio sur, donde nosotros nos encontramos en Arequipa, la orientación, ¿no? tiene el posicionamiento solar está respecto a nuestro norte. Y lo vamos a ver en diapositivas más adelante por si esto no se comprende. Pero lo primero que quiero hablarles es sobre el emplazamiento justamente de nuestro lugar de cultivo, ¿no? Podemos decir que hay 4 tipos de emplazamientos, como lo podemos ver en el gráfico de aquí abajo, ¿no? Tenemos emplazamiento 1, el 2, 3 y 4. Y esos son los que están numerados y les vamos a ir explicando. El emplazamiento de la orientación norte es cuando nuestros jardines o nuestros espacios están expuestas a la luz directa del sol durante todo el día, porque nosotros tenemos que el sol sale hacia el norte, ¿no? O camina por el norte, como se diría. Así que es genial para todas aquellas especies vegetales que necesitan luz directas, como pueden ser los cactus y las suculentas, y muchas otras especies que han sido ya adaptadas a esta exposición solar frecuente, ¿no? Permanente. Muchas veces estas especies de luz directa deben ser protegidas con algún filtro, sobre todo nosotros aquí en la ciudad de Arequipa, ¿no? Y más aún en los meses de verano donde suelen quemarse. El emplazamiento en orientación sur son aquellas especies que están al sur, que como se puede ver que por lo general hay una edificación o algo que las pueda proteger, y en este lugar recibirán la luz indirecta en verano, pero no va a ser suficiente para invierno, al menos para cualquier planta, pero sí para las que necesitan luz directa. Es decir, esta orientación sur tiene demasiado frío y muy poco asoleamiento. Hay especies, sobre todo las interiores, que pueden ir perfecto en el exterior en una orientación sur, porque no tienen mucha disposición de luz, pero lo malo es que al estar al exterior también tienen mucha posibilidad de enfriarse o someterse a los climas fríos. Emplazamiento en la orientación este. De esta forma, las plantas recibirán el sol por la mañana y la luz directa el resto del día, lo que es muy bueno para las que no puedan soportar muchas horas de luz directa, ¿no? Es decir, aquellas que reciben luz por las mañanas cuando sale el sol y por la tarde pueden estar protegidas por algún elemento como la edificación para que puedan descansar de este sol. Es un sol medio y además tenemos que considerar que el asoleamiento que uno recibe en la mañana, las temperaturas que se producen son más bajas que por las de la tarde, ¿no? Nosotros disponemos en Arequipa del sol por lo general entre las 5 y 6 de la mañana
y en lo que va subiendo no percibimos un calor intenso hasta alrededor de las 11:30, 12 de la mañana. Aquellas plantas que están expuestas en este horario no reciben tanto sol directo o tanta radiación. En cambio, va a ser contrario a aquellas que tienen el emplazamiento oeste, porque reciben el sol por la tarde, es una luz indirecta en la mañana, pero además es mucho más fuerte y caliente cuando está hacia el oeste, ¿no? La orientación ideal para las plantas que están al oeste son aquellas que toleran las pocas horas de sol, pero un sol bastante intenso, ¿no? Los horarios de 1, 2, 3 de la tarde, si ustedes salen a la calle van a sentir la radiación mucho más intensa porque el sol ya estuvo mucho más tiempo expuesto, ¿no? Entonces el calor es más intenso, aunque tienen menos cantidad de sol o de sol directo por la tarde. Ahora, entendiendo todo esto, vamos a ver que las orientaciones más frescas son las que se crean al pie de un muro, ya sea un seto o una pared de una edificación que mira hacia el sur. Aquí se debe aprovechar para colocar plantas que rechazan ambientes calurosos, ¿no? Ahí les puse el ejemplo de la hortensia, que ya es una especie que más o menos conocemos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esta misma ubicación puede ser muy fría en invierno. Y por lo tanto las especies vegetales que pongamos en estos lugares orientadas hacia el sur deben ser capaces de recibir o afrontar climas fríos. La orientación este es también fresca en verano, pero está muy expuesta a los efectos de frío en invierno. En cambio, la orientación oeste es más abrigada en épocas de invierno, porque tienen mayor horas de calentamiento o de radiación, y en algunas zonas se pueden recalentar en verano, ¿no? Entonces, todas estas condiciones nosotros tenemos que ir analizándolas y entendiéndolas al momento de planificar y de diseñar nuestro jardín. No solo se trata de ver qué colores bonitos o qué plantas me gustan para colocar, sino cómo estas especies vivas que ya hemos visto en los otros temas, porque las especies vegetales son seres vivos, van a poder subsistir en un tiempo determinado. Es a lo que nosotros por lo general le llamamos el 4D, que es el tiempo de crecimiento y de supervivencia en un determinado tipo de cultivo. La luminosidad. La luminosidad es un factor esencial para que pueda realizarse la función vegetal de la fotosíntesis con intervención de la clorofila. En realidad, de toda la energía radiante del sol, la planta aprovecha la luz visible, es decir, la radiación lumínica, que está en el espectro del rojo al violeta, pero solo el 40% de la radiación solar es aprovechable por las plantas, es decir, aquella que corresponde a la luz. Solo la radiación lumínica es útil para realizar la fotosíntesis, los otros tipos de rayos que hay no sirven. Es por eso que también se realizan cultivos al interior con luces artificiales que asemejan la luminosidad, porque el otro tipo de radiación no es útil para el proceso de la fotosíntesis. De acuerdo a la luminosidad, nosotros podemos clasificar plantas, es decir, aquellas plantas que van a aprovechar más la luminosidad, que necesitan de esta luminosidad para poder desarrollarse, y aquellas que no. Es a lo que normalmente les saben decir plantas de interior o exterior, aunque no es el tema o el uso correcto, ¿no? Sino la clasificación debería ser plantas de sol expuesto y plantas de sombra. Porque yo podría tener una planta en el exterior, dándole las características climatológicas de protección, como es el control de los vientos, el control de la humedad. Sin embargo, esta puede ser de poca luz o de mucha luz, ¿no? Entonces existen plantas que están adaptadas en la naturaleza a vivir de acuerdo a esta cantidad de luminosidad que hay. Y por lo tanto en el interior se busca colocar aquellas plantas que tengan poca luz, o a lo que normalmente se le llaman las plantas de sombra. Estas especies vegetales, a menudo las de poca sombra, tienen hojas grandes y delgadas, ¿no? Con más pigmento, es decir, tienen un color verde intenso para aprovechar al máximo la poca luz del ambiente que pueda haber. Entonces ustedes fíjense a su alrededor, hagan el ejercicio de ver si tienen plantas
o de buscar en internet cuando hablan de las especies vegetales, y se van a dar cuenta que la mayoría de las especies que tienen estas hojas anchas, que son delgadas y que además tienen un color verde intenso, son plantas que necesitan poca luminosidad, ¿no? A mí me gusta normalmente contarles cuando estamos en el instituto sobre la monstera, que es la costilla de Adán, esa planta grandota que está en la rampa que sube del patio hacia las clases, al lado del auditorio, ¿no? Y que de hecho lo podemos ver un poquito aquí en la imagen para que ustedes la noten. Esta costilla de Adán, sus hojas, si ustedes la ven, son como abiertas, muy grandes, muy amplias, y el color verde es bastante intenso. Son súper planitas, y esto permite que la luz entre a la mayoría de las células de la especie vegetal y pueda hacer su proceso de fotosíntesis y de alimentación y de crecimiento con normalidad. Podríamos tener algunas de estas especies en el exterior, como hemos visto o como se ve en el caso del instituto. Sin embargo, fíjense que allí no le da el sol directo más que en la mañana muy temprano, y la mayoría del tiempo está cubierta por este voladizo que tenemos en el patio. Es una especie, por lo tanto, que no está en el interior, está en el exterior, pero es una planta de sombra. Nosotros en casa podemos tener de estas en el interior y van a desarrollarse con mucha facilidad, ¿no? Una planta de sombra se adapta mal al exceso de luz y puede producir daños en las hojas, a lo que se le llama la solarización. Incluso puede llegar a producir necrosis, ¿no? Y que la planta termine muriendo. Cuando nosotros veamos daños en las hojas, debemos de pensar en todas las características climatológicas en las que está expuesto, pero una de ellas, y sobre todo la más esencial, va a ser justamente esta, la de la luz, la cantidad de luz que recibe o no recibe. En cambio, hay plantas que requieren del sol, es decir, quieren tener mucha luminosidad. Es decir, estas están adaptadas a producir o a recibir mucha luz. Sin embargo, hay que tener en cuenta que muchas veces, acá en Arequipa, algunas plantas no están adaptadas, por más de que sean plantas de sol. Recordemos que estamos en el desierto de Atacama y por lo tanto el sol en Arequipa es muy fuerte y la planta debe pasar por un proceso de adaptación para recibir la cantidad de luminosidad que nosotros tenemos y recibir la cantidad de rayos adicionales, el otro 60% de rayos que hablábamos, que se da en nuestra ciudad, ¿no? Por lo general, estas plantas, sus hojas son más pequeñas y tienen un color más amarillento, más hacia verde limón. Todas estas son plantas que necesitan de mucha luminosidad, es decir, que requieren estar, si están en el interior, muy cerca a la ventana, y si están en el exterior, pues con la mayor cantidad de exposición solar, ¿no? Podríamos decir que necesitan estar en una orientación norte o en una orientación este, ¿no? Donde va a tener mayor disposición de luz a lo largo del día. Si se crece en un ambiente sombrío, se adaptan transformando sus hojas a mayor tamaño y el verde también se va a incrementar. Pero cuando están, incluso algunas plantas, cuando están más expuestas al sol, pueden llegar sus hojas a ponerse de color grisáceo, ¿no? O más blanquizco. El menor crecimiento de la especie, porque le falte luz, puede resultar en que la planta no dé flores o no dé frutos o tenga también un ciclo brotacional mucho más corto. Considerando entonces estas características de luminosidad, nosotros vamos a poder adaptar las especies vegetales reconociéndolas por sus características físicas y colocándolas en los lugares en los que naturalmente están adaptadas a crecer, con más luz o menos luz. Sin embargo, no podemos dejar de pensar que la luminosidad también puede ser neutralizada, en gran parte por la nubosidad que podría presentarse como características del clima en determinados lugares,
y podemos hablar específicamente de la costa del Perú, ¿no? Toda la costa peruana, en su gran mayoría, tiene nubosidad el 80% del año, ¿no? Y por lo tanto, las especies vegetales son distintas. En cambio, nosotros en Arequipa tenemos nubosidades los meses de enero, febrero, marzo, a lo mucho, y el resto del año tenemos gran disposición de luminosidad. Por eso, la luminosidad decimos que depende también de las estaciones del año y va a depender de la latitud geográfica, es decir, de la verticalidad del sol. En las zonas de altitud, en los climas andinos o alpinos, porque la atmósfera es mayormente limpia, hay más claridad, la luminosidad también puede o debería de atenuarse. Aquí quiero aprovechar de hablarles sobre las estaciones. Las estaciones están ligadas, como ya hemos visto, a la luminosidad. La estación que se produce, que son 4 como ya conocen ustedes, van a llevar a nuestro jardín a diferentes condiciones a lo largo del año. Esto va a depender básicamente de algunas condiciones geográficas, pero referidas hacia el posicionamiento del planeta en nuestro sistema solar o con respecto al Sol. Tiene que ver también con la duración del día y con la altura del Sol con respecto al punto de la Tierra. Vamos a ver este pequeño gráfico. Normalmente yo se los grafico en la pizarra. Ahora me quedado mejor porque me queda lindo en la diapositiva. Y vemos al Sol al medio y cómo la Tierra va haciendo este movimiento de traslación. Recordemos que el planeta Tierra tiene dos movimientos, el de traslación, que es aquel que se da, el movimiento que se da de girar alrededor del Sol, ¿no? Y el movimiento de rotación, que es aquel en que la Tierra gira sobre su propio eje. Por si alguno no recuerda o no sabía, la Tierra tiene una inclinación, si no me equivoco es alrededor de creo que como 20 grados, más o menos, no recuerdo bien en este momento. Y por eso podemos ver el eje de la Tierra siempre inclinado. Y ese es su ángulo de giración sobre sí mismo, ¿no? Entonces las estaciones se van a producir por el movimiento de traslación, ¿no? Y de acuerdo a la inclinación. Nosotros nos encontramos en el hemisferio sur. Muy bien, chicos, se acordaron. Y vamos a cambiar de estaciones, es decir, de cómo recibimos el sol de distinta manera. Podemos ver en el equinoccio, por ejemplo, mejor dicho, se producen dos tipos de acercamientos al sol o distanciamientos. Los equinoccios, que son cuando estamos más cerca, en el eje más cerca al sol, y los solsticios, que se producen cuando estamos más lejos al sol. La Tierra gira 365 días alrededor del sol. ¿De acuerdo? Entonces vamos a empezar a ver el equinoccio que se da en marzo, ¿no? Que es fechas donde ahorita nosotros nos encontramos. Fíjense que estamos cerca al sol y que se está dando los equinoccios se dan cuando la radiación del sol, es decir, la luz del sol, cae directamente o perpendicularmente a la línea ecuatorial. ¿Se acuerdan de las líneas? El Ecuador, los trópicos de Cáncer, de Capricornio. Vamos a ver las siguientes diapositivas entonces para que podamos entender un poco esto, y si necesitan regresar ustedes a esta diapositiva podrán hacerlo para entender, porque aquí se ve, ¿no?, los puntitos amarillos con rojos donde cae perpendicularmente, ¿no? En el solsticio de marzo, equinoccios de marzo y de septiembre caen perpendicularmente hacia la línea ecuatorial. Y en los solsticios caen, dependiendo, en el de diciembre sobre el trópico de Capricornio, que es hacia el sur, en el hemisferio sur, y en el solsticio de junio cae perpendicular sobre el trópico de Cáncer, en el hemisferio norte. Vamos a ver entonces nuestras siguientes diapositivas y explicaremos cómo son los solsticios, para empezar, ¿no? El solsticio de verano,
que nosotros lo conocemos como verano porque es donde empieza nuestra estación. Si estuviéramos en el hemisferio norte sería el solsticio de invierno, porque para ellos empieza el invierno, ¿no? Pero decimos solsticio de verano para nosotros porque vemos que cae perpendicular en el trópico de Capricornio, ¿sí? Fíjense aquí, trópico de Capricornio está cayendo perpendicular. Lo voy a marcar con amarillito para que se vea. ¿De acuerdo? Es esta línea de aquí. Y cae de forma perpendicular. Como cae perpendicular, hace más calor, ¿no? Nosotros en verano nos asamos de calor y por eso nos vamos a la playa. Es ese motivo que le decimos solsticio de verano y inicia el 21 de diciembre. Es el momento en que la duración del día es mayor, ¿no? Empieza a amanecer 4:30, 5 de la mañana y oscurece alrededor de las 6:30, casi llegando a las 7, ¿no? Los días, por lo tanto, se hacen más largos y como se hacen más largos, las especies vegetales reciben más luz, hay más luminosidad. A partir entonces de esa fecha empiezan a volver a girar nuestro planeta, como lo hemos visto por el movimiento de traslación, hasta llegar al siguiente solsticio, que es el solsticio de invierno, donde el Sol cae perpendicularmente, como se ve en esta figura de aquí. La voy a poner en color rojito, perpendicularmente al trópico de Cáncer, y por lo tanto en nuestro Perú, que está hacia el sur, está la luz más alejada y calienta menos, ¿sí? Tenemos menos temperatura y nuestros días empiezan a hacerse entonces más cortos. Resulta que ahora que ya estamos también acercándonos a invierno, el sol ya no sale a las 5 de la mañana, sino empieza a salir 6 de la mañana, 6:30, cuando ya estamos en invierno, y los días son más cortos y en invierno tenemos que el sol se guarda alrededor de las 5 de la tarde. Tenemos menos disposición de luz solar a lo largo de esta estación. Entonces, estas dos condiciones con respecto a los solsticios nos hablan también de las temporadas de cultivo y de la capacidad que nosotros tendremos que tener al momento de proponer plantas si queremos que estas plantas estén durante todo el año con más o con menos luz y teniendo el resto de consideraciones o de factores que vamos a seguir viendo. En el tema de los equinoccios es cuando cae de forma perpendicular a la línea ecuatorial. Estas imágenes no corresponden a los solsticios, pero cuando caen de forma perpendicular a nuestra línea ecuatorial, los días y las noches son de iguales magnitudes, ya que la luz cae de forma similar en el hemisferio norte y en el hemisferio sur. Sin embargo, tengamos en cuenta que cuanto más hacia el sur o cuanto más hacia el norte estemos en los equinoccios, el frío y la cantidad de luminosidad va a ir variando. Entonces, las estaciones del año van a constituirse en un factor climático, uno de los más importantes para determinar las épocas de siembra, de cultivo, de poda y de cosecha, ¿no? Es decir, cuando le recortamos, en el caso de nosotros que tenemos jardines ornamentales o que vamos a proponer jardines ornamentales, va a ser importante con respecto a la siembra y a la poda de las especies, ¿no? Estas se presentan relacionadas a los hemisferios norte y sur, por eso es muy importante que nosotros sepamos también de cuál es el lugar endémico de la especie vegetal a la cual nosotros vamos a utilizar en nuestro jardín. Aquí les pongo un cuadrito para que ustedes puedan ver, manejar y determinar el momento de sus propuestas, ¿no? Cuándo empieza el verano, el invierno, el otoño y la primavera, cuándo es el principio, los mediados y al final, porque cada especie tiene tiempos de cultivos distintos que puedan darse a principios de la estación, a mediados de la estación o a finales de la estación, buscando mantener estos ciclos productivos, ¿no? De, como les decía, siembra, cultivo, poda, cosecha y el mantenimiento en sí de las especies vegetales. Algunas ideas que quiero precisar por si no quedaron muy claras es con respecto a las estaciones del sol son estas, ¿no? La primera es que la altura del sol es un factor muy importante. En verano nosotros
vamos a ver que el Sol tiene una trayectoria más larga y por lo tanto la radiación solar va a incidir con mayor intensidad, no solo por la cantidad de luz, sino por la cantidad de otros rayos que emite y que pueden también ser perjudiciales a nuestras especies vegetales. La diferencia de la duración del día entre las diferentes estaciones es también importante, sobre todo en determinadas zonas como en los países tropicales o los países fríos, ¿no? La intensidad de la luz es mayor siempre en verano y menor en invierno. Y también ver el tema de la arquitectura que colinda nuestros espacios de jardín. En las estaciones se determina un cambio de aspecto en las plantas, sobre todo en aquellas plantas que son caducas, es decir, que tienen un tiempo determinado de vida, ¿no? Es decir, hay algunas que nacen en primavera, pero para otoño ya no existen, ¿no? Es su propio ciclo, son ciclos muy cortos. Hay algunas que tienen ciclos un poco más largos y por lo tanto sus hojas permanecen durante todo el año, ¿no? Ya sea invierno o sea verano, y pues viven, no sé, 40 años, 50 años, 200 años, ¿no? Y sus hojas están permanentemente presentes. Hay otras especies que tienen largas vidas, ¿no? Pueden vivir 30 años, 40, 200 años, pero tienen hojas caducas, hojas, no que la especie sea en sí misma caduca. Es decir, que en invierno, en otoño, pierden sus hojas, se transforma en un palo porque mantiene el tronco, las ramas, pero al empezar la primavera y el verano se vuelve a cubrir nuevamente todo de hojas y de flores, ¿no? En el Perú la diferencia de estaciones no es muy marcada porque nos encontramos normalmente cerca a la línea ecuatorial, ¿no? Y algunos dirán, Miss, pero nosotros no estamos tan cerca de la línea ecuatorial. Sí, es cierto. Pero lo que va a estar más marcado en el tema del Perú, más que la estación, son los diferentes climas que se van a dar por la altitud que tiene cada una de las regiones o el lugar geográfico dentro de nuestro Perú. En el caso de Arequipa, no nos encontramos tan hacia la zona ecuatorial, sino estamos más orientados hacia el sur, por lo tanto nuestro clima sí es mucho más marcado, verano, invierno. Pero por nuestra posición geográfica, por la altitud geográfica y por encontrarnos dentro del desierto de Atacama, nuestra diferencia estacional no es tan marcada, ¿no? Tenemos que frío se da la mitad del año, es decir, ya empezamos a sentir frío alrededor de marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, mediados de agosto, esos casi son 6 meses que tenemos frío. Más frío en junio, obviamente, porque es invierno, pero ya tenemos frío en el resto de meses. Y sin embargo, en la misma ciudad sentimos calor desde septiembre, octubre, noviembre, diciembre, ¿no? Enero, febrero, si bien es cierto, en la ciudad nosotros percibimos las lluvias y no hace tanto frío, pero cuando no está nublado y cuando no está lloviendo sentimos un calor abrasador, ¿no? Entonces, todas esas condiciones que tienen que ver, sí, efectivamente, con las estaciones del año, no podemos cerrarnos solo a un factor como son las estaciones del año, sino que tenemos que seguir viéndolas integralmente con el resto de elementos y factores climatológicos. Por eso está todo dentro de un solo tema, para que lo podamos entender como una unidad climatológica. O sea, todos esos factores van a afectar siempre a nuestro diseño. Y aquí les pongo un grafiquito muy simpático donde nos propone dos zonas, ¿no? Tenemos el hemisferio norte, que está hacia el lado izquierdo, ¿no? Está aquí, y el hemisferio sur hacia el otro lado, ¿no? Nosotros estamos hacia el sur. Imagínense que esto lo dividen, estamos en el hemisferio sur y el sol siempre va a estar orientado hacia el norte. Cuando estamos en el norte, el sol va a estar orientado siempre hacia el sur. Es como que si tuviéramos referencia a nuestra línea ecuatorial, ¿de acuerdo? En junio, que se producen los solsticios, y en diciembre, solsticio de verano, el sol está más perpendicular, tenemos más calor. En el solsticio de junio, el sol está más horizontal, tenemos más frío, ¿no? En los equinoccios, el punto medio, que tenemos una distancia equidistante,
la temperatura es regular, ¿no? Esto es importante porque nos va a servir para poder determinar en nuestros proyectos qué lugares van a tener más sombra proyectada de edificaciones o de vegetación, ¿no? Las sombras no se producen igual en el hemisferio sur que en el hemisferio norte, y nosotros tenemos que considerar siempre en dónde está ubicado nuestro terreno. Dios quiera que ustedes salgan de Arequipa y hagan proyectos de nivel mundial, y esto va a ser mucho más relevante aún porque probablemente tengan que diferenciar las características de ambos hemisferios. Vamos a resaltar ahora nuestro posicionamiento en el hemisferio sur, desarrollándonos o abarcando sobre todo el campo de nuestro Perú y de nuestra ciudad de Arequipa. Aquí podemos ver la trayectoria aparente del Sol. Es decir, si nosotros hiciéramos un corte al lugar donde estamos ahorita, ¿no? Y tendríamos un plano que es el plano melón que podemos apreciar, y veríamos cómo nuestro cielo en celeste se genera como un domo, ¿no? Como la esfera de la atmósfera. Y vamos a ver tres líneas principales, que son el solsticio de verano, el equinoccio, que está en amarillo, y el solsticio de invierno en verde. Y vamos a percibir entonces cómo estas distancias van a ser distintas, más cercas las del solsticio de verano y más lejas las del solsticio de invierno. Está la línea pintada en rosado, que representaría a la fecha actual en la que estamos. No, ya hemos pasado el solsticio de verano y estamos muy cerca al equinoccio. Es más, ya pasamos el equinoccio para la fecha en la que ustedes tienen clases. Entonces, podemos ver que este va a ser el rango en el que va a girar. Y nosotros podemos leer estos rangos, medidas, ángulos de proyección del Sol en nuestra carta solar, carta estereográfica, que vamos a resolver a continuación. ¿Para qué nos sirve esto? Para poder comprender cómo se producen las sombras, ¿no? En esta línea rosada podemos ver desde que sale el Sol, ¿de acuerdo? La primera, sale el Sol y empieza a subir, empieza a calentar más hasta aproximadamente el mediodía, que es este de aquí, ¿no? Y luego empieza nuevamente a bajar, como diríamos, a enfriarse, hasta que va a anochecer o a ocultarse el Sol. Esas trayectorias van a generar distintas sombras del día, ¿no? Una sombra distinta se genera desde esta parte proyectándose hacia el oeste. En cambio, una sombra del mediodía, como estamos en el hemisferio sur, siempre va a proyectar sombra hacia el sur, y tendremos sombras en esta otra parte, ¿de acuerdo? Pero en la tarde, por ejemplo, alrededor de las 4 de la tarde, 5 de la tarde, el Sol viene de esta parte hacia el este, va a proyectar las sombras. ¿No se proyectan sombras al norte? No. Cuando estamos en el hemisferio sur, no se proyectan sombras en el norte, porque hacia el norte es donde está orientado nuestro Sol. Si estuviéramos en el hemisferio norte, esto gira totalmente y todas las sombras van a estar proyectadas hacia el sur. ¿De acuerdo? Espero se haya entendido esto, porque vamos a pasar hacia nuestra carta estereográfica. Aquí vemos lo que les explico, ¿no? Cómo se van proyectando las sombras. Y en el caso de invierno, que está más inclinado, vemos que la sombra es mayor. Y en el caso de verano, que el Sol es más perpendicular, la sombra va a ser menor. En la carta solar estereográfica que les muestro, quizás algunos ya la conocen, quizás otros nunca la han visto, pero yo tengo entendido que en taller 2 ya han revisado estas cosas, y además lo van a volver a revisar en el curso de sistemas constructivos no tradicionales. Entonces, ¿por qué les repetimos esto? Porque va a ser fundamental para el desarrollo de sus espacios, ¿no? En el caso de jardines, si bien es cierto, no son espacios interiores, más nos va a importar a nosotros como jardines
alrededor de la sombra que se proyecta en nuestros espacios exteriores, no cómo climatizar el interior, porque nosotros no tenemos interior, sino cómo se va a proyectar, y entonces ver y determinar qué espacios van a ser de mayor sombra y por lo tanto más fríos, o aquellos que van a tener mucha más exposición solar a lo largo del día. Esta carta solar estereográfica nos va a mostrar el posicionamiento del Sol sobre nosotros, sobre el lugar que hemos determinado, ¿no? Esta carta solar estereográfica tiene una fecha específica. Todos los días del año va a cambiar el posicionamiento del Sol, va a cambiar cómo entra el Sol en la mañana, cómo se despide en la noche y cómo proyecta nuestras sombras. Esta de la pantalla es del 21 de abril del 2016, ¿no? Varía con respecto a los años muy poco, considerando que tenemos un año bisiesto, pero estamos en fechas muy cercanas al tema que estamos desarrollando, o sea, la clase que tenemos el día de hoy, ¿no? Y vamos a ver entonces cómo leerla, que eso es lo que más nos va a importar para luego nosotros determinar las sombras que se proyectan, ¿no? Today, hoy día, tenemos la línea naranja, es decir, que este es el lugar por donde está pasando nuestro Sol. ¿Nosotros dónde estamos? En nuestro puntito de inicio, aquí, en el medio, justo en el medio de la carta solar estereográfica. ¿Listo? Y desde aquí, desde este punto medio, nosotros percibimos cómo pasa el Sol orientado hacia el norte. ¿Dónde está el norte? Aquí lo vemos. Norte, sur, este y oeste. West, oeste. ¿De acuerdo? Entonces el Sol siempre está orientado hacia el norte. Pero yo estoy viendo que acá hay una línea celeste que dice solsticio. Está un poco más hacia el sur y esto es por el lugar geográfico donde estamos tomando lo que es en la ciudad de Arequipa. Esta línea celeste que vemos aquí es el solsticio de diciembre y la línea verde va a ser el solsticio de junio, es decir, los lugares donde el Sol está más alejado. Aquí vemos en gris la línea del equinoccio que se va a dar en marzo y septiembre, ¿no? La vemos acá, la línea del equinoccio está siempre a la mitad. Quiere decir que en la ciudad de Arequipa, donde ha sido tomada esta carta estereográfica, tiene este rango que está en amarillo, que es la variación anual de la posición del Sol. El Sol nunca va a ir más abajo, el Sol nunca va a ir más arriba, no va a variar, salvo que ocurra un cataclismo, se mueva el eje de la Tierra y cambie la posición de la Tierra y la orientación, y probablemente ya nosotros ni siquiera lo veamos, ¿no? Así que esto a nuestra percepción nunca va a variar. Lo siguiente que vamos a ver en nuestra tablita son la caída del Sol, la puesta del Sol y la salida del Sol, el sunrise y el sunset, ¿no? El sunrise está en azul, que es la parte orientada al este, ¿sí? ¿Ven este puntito azul? ¿Lo llegan a ver? ¿De acuerdo? Ese es nuestro salida del Sol, el sunrise, y nos va a marcar también la hora en la que sale. Por ejemplo, aquí en la línea de solsticio de diciembre vemos 6 de la mañana sale el Sol, ¿sí? El solsticio de diciembre. Perdón, acá está, me equivoqué, 5 y 11 sale el Sol, ¿no? Aquí, sin embargo, en el solsticio de junio sale a las 6 y 13, ¿no? ¿Por qué? Porque esa es la hora a la que está programado nuestro sistema terrestre con respecto al movimiento del Sol. Y en la línea de hoy veremos que el Sol está saliendo alrededor de las 5 y 50, ¿no? Lo mismo vamos a poder ver con respecto al sunset o a la caída del Sol. Y luego vemos alrededor de las líneas puntos que van a determinar la hora, ¿no? Entonces podemos ver aquí las 9 de la mañana en verde, y aquí está también en verde, ¿no? Podemos ver el mediodía en lila, acá está el mediodía, acá está el mediodía, acá está el mediodía, ¿no? Y podemos ir determinando según esos puntitos a qué hora está el Sol, porque esta información ya no nos da nuestra carta solar estereográfica. Fíjense que las 12 del día nunca es perpendicular a nosotros, y esto es por el posicionamiento del Sol, el lugar geográfico.
Y por eso las 12 del día no es el lugar, la hora más calurosa, ¿no? Sino la tenemos alrededor de las 11:30. Normalmente si uno está en la calle y se para a las 11:30, 11:45, siente que el sol ya lo achicharra total, ¿no? Y las siguientes horas, hasta las 3 de la tarde, van a ser horas muy, muy, muy calurosas en general. Muy bien, entonces ahora vamos a ver cómo proyectamos nosotros las sombras, que es lo que a nosotros nos importa para poder diseñar nuestro jardín, ¿no? Ya ustedes conocen este pequeño esquema de aquí, donde podemos ver justamente nuestro plano horizontal, ¿no? El cenit y el azimut, ¿no? Y aquí la altura o la elevación propiamente dicho. Y este es los ángulos que nosotros podemos revisar en nuestra carta historiográfica que vamos a adquirir a través de ella para poder hacer nuestras proyecciones de sombra. Entonces lo primero es la altura, que dice, aquí dice altura, nosotros lo conocemos normalmente como la elevación, y esta elevación la vamos a obtener de aquí, ¿no? Ya habíamos dicho que nosotros nos posicionábamos en el centro, y si trazamos, por ejemplo, una línea, yo quiero saber a las 12, 1, 2 de la tarde, lo vemos aquí, ¿sí? 2 de la tarde, cómo cae el sol o cómo es la sombra a las 2 de la tarde en el lugar donde yo estoy diseñando. Entonces trazo una línea, ¿sí? Que es la punteada, que lo vemos aquí, donde vamos a determinar la altura hasta las 2 de la tarde, es decir, donde se intersecta con mi línea naranja, ¿no? Y va a posicionarse en un determinado rango de estos grados o círculos concéntricos que vemos aquí. Estos son los grados, estos círculos concéntricos nos marcan los grados 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10, 0, ¿de acuerdo? Son los ángulos para determinar nuestra altura. Entonces, si yo vengo aquí, voy por mi flechita, voy a decir que va a estar alrededor de los 45 grados. Este ángulo se usa en las secciones o en las elevaciones. Es para poder determinar la distancia que va a recorrer el sol en la planta, ¿de acuerdo? Nosotros vamos a hacer luego una práctica de sombras y de representación, y entonces en esa práctica vamos a poder poner en frío, digamos, todo esto. Pero ¿cómo saco entonces la altura, el ángulo de la altura del sol? Es esta de acá, esta línea pespunteada que se cruza con un horario. Puedo yo cruzarla con cualquier horario. Si lo quiero saber a las 9 de la mañana, entonces lo voy a tener que girar para este otro lado a las 9 de la mañana y me va a dar un ángulo distinto, en este caso 40 grados, ¿no? 40 grados este, ojo, ahora yo tengo 45 grados oeste. Eso es importante que consideremos si está al este o al oeste para poder también graficarlo en nuestra sección, ¿de acuerdo? Entonces, este dato, vuelvo a repetir, para poder determinar el ángulo de la elevación del sol y poder aplicarlo en mis secciones o elevaciones en la vivienda o en los árboles que yo tenga, ¿de acuerdo? Lo voy a sacar de aquí. Línea perpendicular se intersecta con la hora que yo propongo, en este caso 2, y puedo determinar qué ángulo es, en este caso 45 grados. En el siguiente caso, ¿no? Vamos a determinar más bien el ángulo en planta, es decir, cuánto circula o lo que se le llama el azimut, ¿no? Que es lo que vemos aquí, cuánto es ese ángulo en planta. Entonces, basamos igual, nuestra misma línea que ya habíamos intersectado con las 2 de la tarde, se tiene que proyectar hasta el final de mi círculo en la carta solar estereográfica, y aquí podemos encontrar otros ángulos que son estos radianes que vemos aquí. Entonces, nuestra línea se prolonga atravesando las 2 de la tarde y intersecta en este ángulo. Fíjense, acá el norte siempre es 0. Norte siempre es 0 grados, ¿de acuerdo? El sur, por lo tanto, va a ser 180. Y vamos a ir viendo estos radianes, nos va a marcar diferentes ángulos. 30, 60, 90,
120, 150, 210, 40, 240, 300 lo vemos aquí y 330 lo vemos acá. Nuestro punto a las 2 de la tarde se intersecta en un rango de 310 grados. Este es el ángulo del azimut y este es el ángulo que vamos a trasladar a nuestra planta para determinar el ángulo en el cual está ubicada nuestra sombra, ¿no? Un dato fácil también de identificar es que ubiquemos que son 330 grados oeste, ¿sí? 300 grados oeste. Para eso ustedes también pueden utilizar un transportador y trasladar las medidas, pero si nosotros nos basamos solo en la carta solar estereográfica, entonces podremos utilizar esta información. Para nuestro examen de control no vamos a tomar un ejercicio directamente de la carta estereográfica, es decir, que no vamos a hacer una graficación de las sombras, pero sí lo haremos para nuestro parcial. Muy bien, ahora sí, retomando el tema de los factores climáticos, vamos a revisar la altitud y la latitud. Muy bien, entonces, la altitud es la distancia vertical de un punto de la superficie terrestre respecto al nivel del mar, ¿no? Como se ve en la primera imagen, lo que es la costa, si estamos a orillas del mar, es nuestro nivel 0 sobre el nivel del mar, es decir, estamos a esa altura, y en medida en que vamos subiendo, vamos escalando, nuestra cordillera va aumentando, ¿no? En el caso de la latitud, es la distancia del ecuador con respecto a los polos, es decir, en un eje vertical con respecto a nuestro planeta, y tenemos estas líneas imaginarias que son el ecuador, el trópico de Cáncer y los círculos polares que pueden ser, en este caso, el círculo polar ártico, ¿no? Y hacia el sur tenemos el trópico de Capricornio y en este caso el círculo polar antártico. Entonces la latitud está respecto justamente a nuestro eje vertical, a nuestro eje polar. Estos dos datos, la latitud y la altitud, nos hablan de una ubicación geográfica en específico. Así, el clima del Perú debería ser netamente ecuatorial o tropical húmedo, como lo es en la selva de nuestro país, pero por otras condiciones, además de la altitud y la altitud, por ejemplo, la corriente del Humboldt y la cordillera de los Andes, vamos a variar y tenemos climas variados en general, ¿no? La sierra es templada, fría e incluso semiárida. En nuestra costa central y sur el clima es templado, subtropical, ¿no? E incluso hacia el norte nos vemos influenciados por la corriente del Niño, que corresponde a la del Golfo de Guayaquil, ¿no? Así que hay distintas singularidades a lo largo de nuestro Perú y eso es lo que normalmente se le va a determinar como los pisos ecológicos o las regiones ecológicas. Se dan, como podemos ver aquí, la latitud en un corte transversal en el Perú, ¿no? Vemos el mar y la selva hacia la derecha, tenemos la latitud que va de una zona tropical cálida, ¿no? Pero la altitud va haciendo cambiar nuestros climas, ¿no? Cálido más abajo, templado al medio, frío y ya nevado pues en la punta de nuestros Andes, ¿no? Sin embargo, en la selva cambia totalmente nuestro clima. Por la altitud y latitud podemos determinar algunos climas en nuestro país, ¿no? Que son, bajo estos mismos conceptos, aplicados a nivel mundial. Los climas semicálidos, muy secos o desérticos, que van a comprender la costa, que están cerca de los 2000 metros sobre el nivel del mar, con muy pocas precipitaciones, lo cual determina en general un carácter árido en toda la costa. Los climas cálidos, que son climas por lo general muy secos, que comprenden la costa norte hasta los 1000 metros sobre el nivel del mar. Estas zonas secas, con bajas precipitaciones y temperaturas mucho más altas, alrededor de los 24-25 grados centígrados anuales.
El clima templado o subhúmedo, que comprende las zonas andinas, que van entre los 1000 y 3000 metros sobre el nivel del mar, con temperaturas alrededor de los 20 grados y precipitaciones promedio entre 500 y 1200 anuales. Los climas fríos, que tienen características de valles interandinos, que van entre los 3000 y 4000 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Hago o acentúo sobre el tema de que son valles, ¿no? Las precipitaciones tienen un promedio de 700 milímetros anuales y una temperatura alrededor de los 12 grados centígrados, donde se presentan ya heladas durante invierno. Los climas frígidos o de puna, que comprenden zonas entre los 4000 y 5000 metros sobre el nivel del mar, con precipitaciones promedio de 700 milímetros anuales y temperaturas de 6 grados centígrados, donde es muy marcado los veranos por presencias de lluvias muy intensas y los inviernos son muy secos. Y por último, los climas de nieve o climas gélidos, que comprenden las zonas encima de los 5000 metros sobre el nivel del mar, presentan temperaturas por debajo de los 0 grados centígrados, y este clima se da siempre en las altas cumbres con nieves perpetuas, ¿no? Ya acercándonos hacia, hemos subido en nuestra línea de corte y nos acercamos hacia la selva y podemos ver climas semicálidos muy húmedos que comprenden las vertientes orientales andinas, con precipitaciones muy fuertes de 2000 milímetros anuales y temperaturas por debajo de los 22 grados centígrados o en promedio, y los climas cálidos húmedos o tropicales húmedos, que el clima es predominante de las selvas bajas, con precipitaciones de 2000 milímetros anuales y temperaturas en promedio de 25 a más grados centígrados, ¿no? Incluso llegan a presentarse temperaturas alrededor de los 30-35 grados centígrados cuando hay algunos fenómenos climatológicos. Entonces, estos climas que los podemos ver en las distintas transiciones, ¿no? Van a variar de acuerdo a la latitud y a la altitud, ¿no? Ahora hay un gran científico reconocido acá en el Perú, el señor Humboldt, que describió 9 pisos ecológicos que tienen justamente referencia a estas características de altitud y latitud, ¿no? Que seguramente los han estudiado ya también en el colegio con respecto a los climas, ¿no? Entonces podemos ver el primer piso ecológico, que es la costa o la chala, que son temperaturas templadas, subtropicales áridas, que se aclimatan especies vegetales de las cuencas del Mediterráneo europeo y del norte de África, por tener estas mismas cualidades, ¿no? Las quebradas o yungas, que son las zonas templadas o subtropicales, semiáridas, muy luminosas porque no hay mucha nubosidad, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, lugares como Chosica, Huanco. Acá en Arequipa podemos encontrar en la yunga zonas como Majes, ¿no? Que han sido ya un poco más adaptadas. La Sierra Media, la Quechua o Quichua, como se dice, son las zonas templadas frías y semiáridas, ¿no? Y se adaptan aquí las plantas de Europa Media. Tenemos en las ciudades normales de Cajamarca, Huancayo y, aquí les hago el hincapié, la ciudad de Arequipa, ¿no? Por más de que nosotros no cubrimos con la cantidad de metros sobre el nivel del mar de repente para entrar, pero nuestro piso ecológico corresponde a la Sierra Media o Quechua. Las altoandinas o punas, que pueden ser consideradas dos subzonas dentro de ellas, tenemos la puna propiamente dicha, y cuya planta característica es el paso de lichu, ¿no? Y la parte baja de la puna, que es la suni, ¿no? Donde se cultiva la mayoría de papas, el tarwi, perdón, las habas y la quinoa, ¿no? Como se da básicamente en la zona de Puno, en la ciudad de Puno. La cordillera Ojanca, que son las cumbres nevadas y rocosas, las selvas altas o rupa-rupa, como tenemos Tarapoto, Tingo María, la selva baja o Omagua, que se dan los climas que se adaptan las plantas de climas más tropicales,
y subtropicales de África, Asia e Indonesia, ¿no? Y aquí en este gráfico podemos ver justamente las altitudes que se dan por cada una de estos pisos ecológicos, ¿no? La chala o costa, la yunga, que está a la par de la selva alta, la chala a la par de la selva baja, la quechua, que está justamente antes de empezar, digamos, estos grandes nevados, ¿no? Y la zuna, la puna y la janca, que son ya sobre los 3.500 metros sobre el nivel del mar, donde podemos justamente ya encontrar climas mucho más fríos, ¿no? Corrientes marinas, ¿no? Las lluvias en general se producen por el movimiento del calor a nivel mundial, y mucho de estos movimientos de temperaturas en el aire se producen por las corrientes marinas existentes, ¿no? Las lluvias que se generan en el norte resultan de las altas temperaturas que se producen del mar frente a ellas. Y la corriente, obviamente por su ubicación tropical, va a afectar la corriente del Niño propiamente dicha, ¿no? Sin embargo, hacia el sur afecta la corriente de Humboldt, que viene desde la Antártida, desde las zonas más bajas, enfriando. Esto hace, en general, la corriente de Humboldt es muy importante para nuestro Perú, porque hace que haya gran biodiversidad en nuestro mar por tener temperaturas frías. Cuando entra el fenómeno del Niño, corresponde a la corriente del Niño que baja mucho más de lo que está previsto. La corriente del Niño básicamente a lo normal, digamos, podría ser que llegue a la zona ecuatorial alta, digamos, hacia el norte. Pero cuando esta desciende más y llega hasta nuestras ciudades de Piura, Tumbes, entonces hace que nuestro mar se enfríe, muera nuestra biodiversidad, cambie, se altera, tengamos más lluvias, un desequilibrio, y eso es lo que normalmente llamamos o conocemos como el fenómeno del Niño, ¿no? A ver, en la zona norte las corrientes cálidas del Niño van a incrementar siempre las temperaturas del mar, influyendo en que se genere un clima más cálido y lluvioso en la costa norte. Sin embargo, en el sur, nuestra corriente de Humboldt hace que tengamos un clima más frío, porque el viento que sale es un viento helado, ¿no? Que tengamos menos lluvia, lo cual favorece que nuestro desierto de Atacama siga siendo desierto, ¿no? Y todas estas condicionantes también son importantes para determinar incluso la salinidad que pueda haber en nuestras costas. Casi ya terminando, quiero hablarles sobre los microclimas. Si bien es cierto, el microclima no es un factor o un elemento climático, tiene que ver con las condiciones climáticas particulares de cada lugar, que ya hemos visto a través de la latitud, la altitud, y que se pueden además modificar en un espacio, ¿no? Es decir, que nosotros, a pesar de la altitud, la latitud, es decir, de la ubicación geográfica, de las corrientes marinas, de los vientos que haya, de la orientación y de todo esto, podemos y estamos en la capacidad de generar microclimas, es decir, de cambiar las condiciones climáticas en un determinado lugar. Esto no es nuevo, no es nuevo para nada, ¿no? Los antiguos incas producían estos microclimas para sus cosechas, ¿no? Y podemos ver lugares en el Cusco y en realidad a lo largo de todo el Perú, donde se han trabajado con andenes, ¿no? Que es el principal recurso para generar microclimas. Y podían tener distintos tipos de cosechas, ¿no? En las partes más bajas, donde acentuaba más el calor, tenían menos vientos, generaban mayor humedad, entonces podían cultivar allí especies de la selva, especies que se encontraban hacia el norte, en las ciudades, por ejemplo, de Chachapoyas, que se trabajó mucho el cultivo también y se llevó hacia el Cusco, ¿no? Entonces estas zonas bajas se podían cultivar estas especies, y hacia las zonas más altas de las andanerías podríamos cultivar especies más de sierra, ¿no? Como por ejemplo las especies que tenemos en Puno en el altiplano, y que por ejemplo en Cusco no dan porque es un clima más tropical.
Entonces todas estas condiciones microclimáticas, como les digo, no son nuevas. Nuestros antepasados, los incas, han trabajado ya sobre ellas y utilizando y conociendo todos estos conceptos, ¿no? Los microclimas entonces son climas locales con distintas características, pero que sobre todo van a interferir o van a modificar 6 condicionantes. 1. La topografía. 2. La temperatura. 3. La humedad. 4. La altitud y latitud. 5. Luces y vientos. Y 6. La cobertura vegetal. Estas 6 características o 6 factores van a interferir, cambiar o podemos trabajar sobre ellos para poder modificar y tener nuevos microclimas. Por eso es que se dice que hay dos tipos de microclimas, los naturales que se generan por la altitud, las condiciones geográficas que hay, y los artificiales que nosotros podemos generar sobre todo en zonas urbanas, ¿no? Para poder modificar y hablar de zonas de microclimas es importante que entendamos que cuando nosotros generamos estos microclimas artificiales buscamos sobre todo el confort humano, que lo logramos obviamente a través de los elementos naturales de vegetación, ¿no? Y ese confort humano tiene ciertos parámetros. Esos parámetros deben de cumplirse siempre. Y cuando nosotros proponemos el diseño de un jardín, ¿de acuerdo? Debemos de buscar ese confort humano. Para eso son los jardines que nosotros vamos a diseñar. Y debemos de tener en cuenta que debemos buscar una humedad del 70% en nuestro espacio, temperaturas agradables que pueden ir entre los 18 y los 23 grados. Ni mucho frío ni mucho calor, ¿no? Ruidos entre los 30 y 60 decibeles y vientos o aire que circule entre los 30 y 60 kilómetros por hora, ¿no? Si tenemos mucho aire, mucho viento, entonces no podremos ni respirar, como se dice, estaremos ahí y nos terminará haciendo frío. Sin embargo, si no tenemos viento, si no hay un airecito, nos terminamos sofocando. Entonces, estos 4 parámetros de confort humano son fundamentales y esenciales al momento de diseñar nuestros espacios y los vamos a tener que tener en cuenta al momento de hacer nuestro esquís para el proyecto final y que podamos desarrollarlo a lo largo del proyecto. Para poder manejar o generar microclimas hay algunos elementos que nosotros debemos de manejar. Por ejemplo, los muros y techadumbres o pequeños techos de construcción que nos ayudan a almacenar el calor, a protegernos del viento, ¿no? Y esto va a depender de qué material lo hagamos y de qué es lo que queramos lograr en sí, ¿no? Podemos tener techos que sean semitransparentes, entonces nos va a permitir que haya mucha luminosidad, pero que evitemos otro tipo de radiación. La presencia de vegetación a nuestro alrededor también va a generar microclimas porque nos aportan humedad, porque además puede permitir pasar el sol o no, como se ven en los gráficos. Si la especie vegetal es caduca, anualmente, entonces pierde sus hojas en invierno y deja pasar más el sol y calentar nuestros espacios porque es donde tenemos más frío, pero en verano y en primavera tendremos más hojas y nos dará una sombra riquísima para poder refrescarnos, ¿no? Tiene que ver entonces todas estas condicionantes que hemos visto con anticipación, los elementos y los factores que se van a entrelazar con la vegetación, con los elementos arquitectónicos que nosotros propongamos para poder generar esto. En estas imágenes se ve lo que ya les hablaba, ¿no? Cuando tenemos vegetación, por ejemplo, que deja pasar la luz, el sol y hace que calienten nuestros espacios. Cuando es verano, más bien protegen y permiten dar una sombra para que sea más fresco. Pero también pueden actuar como componentes que detienen el viento o que dejan pasar el viento, el aire de forma controlada, como ya lo hemos visto, pero también se comportan como barreras acústicas, es decir, que hacen que el sonido baje, que no sea tan intenso al momento de llegar. Podemos estar incluso cerca, como se ve aquí, a una avenida donde hay mucho ruido, pero lo podemos manejar con la vegetación como una barrera acústica.
La semisombra se crea debajo de un árbol, también hace que se reduzca la temperatura, hace que haya mayor humedad, ¿no? Entonces, acá en Arequipa siempre debemos de buscar esta semisombra, ¿no? Porque además por estar en este piso ecológico de la Quechua, si estamos en la sombra hace mucho frío y si nos ponemos al sol nos achicharramos, ¿no? Entonces, este concepto de semisombra que se puede ganar a través de vegetaciones como los árboles son fundamentales. Los palos que sujetan a las plantas, que son los que se llaman tutores, también crean diversos microclimas, se comportan como un elemento natural más, buscando el sol, buscando guiar incluso la vegetación por un determinado recorrido para ganar o generar estos microclimas, ¿no? Tener un muro que proteja, que corte el viento o que nos dé un poco más de sombra también va a afectar. Pero lo interesante de los muros es que por ser de distintos materiales pueden, si están los soleados por un lado, mantener ese calor durante la noche, ¿no? Es decir, a través de la transmisión lenta de temperaturas. Otro punto que es importante que veamos y que sí se convierte en un factor es la topografía. Probablemente no hayan jamás en la carrera estudiado este tema de la topografía. Así que si es que les quedara alguna duda, lo revisamos el día lunes para que podamos resolver las preguntas que ustedes tengan. Pero básicamente es un concepto de abstracción, es decir, determinar cuál es el relieve del terreno que nosotros vamos a intervenir. Entonces en esta imagen, en estas primeras imágenes de aquí que tenemos montaña y valle, ¿no? Podemos ver la montaña, ¿sí? Ven las pequeñas subidas que tiene. Y básicamente la topografía consiste en pasar a través de estos terrenos planos horizontales, ¿sí? Vamos a ir a este dibujo de aquí. Tengo mi montaña y tengo planos horizontales que lo cortan, ¿sí? ¿Ven las líneas? Lo cortan a 0 metros, a 100 metros, a 200 metros y a 300 metros. Estas líneas horizontales se abstraen a un solo plano, que lo podemos ver aquí, que es la proyección de las curvas de nivel. Y entonces vamos a tener una curva a 0, a 100, a 200 y a 300 metros. Siempre estas curvas deben ir indicadas por el valor, porque puede ser que tenga, en el caso de los valles, una curva 0 y el río se encuentre a menos 0, ¿no? Por lo general, la mayoría de proyectos topográficos ponen el nivel más bajo en 0. En ese caso, aquí en el valle tendríamos el río, que es lo más bajo, en 0, y acá la vemos esta línea de acá. Del medio sería 0, y de ahí iría subiendo, ¿no? Más 100, 200, 300, 400. Cuando hay pendientes muy inclinadas, vamos a percibir en nuestros planos topográficos que las líneas están muy pegaditas, como las vemos aquí, ¿no? Cuando están más extendidas, como algún llano, la vemos que están más separadas. Esa es la forma correcta de interpretar un plano topográfico, y nosotros para el diseño de jardines, si bien es cierto, no vamos a trabajar con grandes extensiones, o por lo general no se trabaja porque eso ya está dentro del ámbito del paisajismo, sino que en el diseño de jardines trabajamos con áreas determinadas, como 200 metros cuadrados, 300 metros cuadrados, ¿no? Incluso vamos a tener jardines mucho más pequeños, 50 metros cuadrados, 20 metros cuadrados, ¿no? Y en estas áreas más pequeñas, por lo general no hay tantos relieves, ¿no? Sin embargo, si tenemos un área ya de 200 metros cuadrados, que es más o menos significativa, podremos encontrar ahí distintos relieves, y es necesario que en este caso utilicemos planos topográficos o hagamos un plano topográfico del lugar para poder identificar cuál es ese relieve. En el caso de los jardines interiores, no se hacen cada 100 o 200 metros como un plano topográfico en general, sino que lo podemos llegar a hacer entre 50 centímetros y 1 metro, ¿no? Quiero ser más precisa, entonces cada 10 centímetros podría tener un plano topográfico, pero lo ideal es cada 50 o 1 metro de altura. La topografía también nos define
los caminos o los espacios para circular, ¿no? Una topografía plana podemos encontrar gran diversidad, pero que no nos ayuda mucho al gusto o al paseo de las plantas o disfrutar de las plantas, ¿no? En cambio, cuando tenemos una topografía variada, que puede ser inclinado o trabajarla a través de plataformas, ¿no? Nos da ciertas ventajas ornamentales, es decir, de apreciación, de gusto, de diseño, nos da variedad para poder disfrutar distintos espacios, ¿no? Entonces estas cositas también son importantes que yo las tenga. Que los terrenos, si bien es cierto, en temas de diseño nos enriquecen que sean inclinados o en plataformas, es importante para el cultivo de las plantas que tengan un aproximado en pendiente del 2%, ¿de acuerdo? Los terrenos inclinados se deben tener en cuenta estas pendientes porque hacen que puedan recibir la luz de forma adecuada, ¿no? Si son más verticales es más difícil el tema de la recepción de luminosidad, pero también el tema del suelo, porque el agua, si tenemos una gran pendiente, una pendiente mayor a 2%, necesitamos que el suelo sea mucho más absorbente, que absorba más rápido el agua, porque si no el agua termina discurriendo por la pendiente, ¿no? Y se terminan encharcando las partes bajas y las partes altas más bien se quedan sin agua, ¿no? Es ideal dejar la topografía de forma natural, ¿no? Sin embargo, eso no es una limitación tampoco al momento en que nosotros diseñamos. Si se quiere ocultar o modificar algo, se puede utilizar y manejar la topografía a través de lo que se le llama los movimientos de tierra, ¿no? Hay espacios donde se puede cortar la tierra y dejar ciertas pendientes o dejarlo como un talud. Hay otras que se pueden rellenar balanceando este movimiento de tierra, es decir, de donde saco de la tierra, debo de llevarla a algún lugar. Lo ideal es que este movimiento se realice dentro del mismo espacio, ¿no? Y no terminar botándolo a otro sitio como parte de desecho. Eso es lo ideal, eso es absolutamente lo mejor, eso es ser sostenibles, eso es ser sustentables, todos estos conceptos que manejamos en la actualidad, ¿no? Sobre todo, lo más importante al ver el movimiento de tierras es proteger la capa vegetal, sacándola, o sea, la primera capa vegetal, lo más superficial, sacándola para poder ponerla en otro lugar donde lo podamos reutilizar para la siembra o para el cultivo de nuestras especies ornamentales. ¿Qué pasa con los árboles existentes cuando realizamos movimientos de tierra? ¿No? Hay que considerar el tiempo de vida de una especie. Un árbol, para que sea árbol, debe haber pasado al menos unos entre 15 y 20 años, al menos, dependiendo del tiempo de crecimiento, ¿no? Quiere decir que alguien se ha dado el trabajo de cultivarlo, ¿no? Durante todo ese tiempo y que además, para que nosotros vamos a tener una especie de ese tamaño, van a pasar 15, 20 años. Entonces, es en verdad fundamental que nosotros protejamos aquellas especies que tienen larga vida. Es una especie de 2 años. Bueno, todavía podría ser, pero hasta llegar a 2 años es un montón de tiempo. Si el que cultiva las plantas sabe que 2 años es un montón, ¿no? Son plantas estacionales. Ya, bueno, si son estacionales te las puedes bajar porque en verdad van a cambiar en 6 meses, ¿no? Pero cualquier otra planta tiene un tiempo de crecimiento. Es lo que nosotros llamamos el 4D. Es la cuarta dimensión. La cuarta dimensión es el crecimiento. Es la referida al tiempo. ¿De acuerdo? Entonces el 4D es fundamental para las plantas porque nosotros las vemos lindas cuando vamos al vivero y vemos una planta y qué guapa que está esta planta tan linda, floreada, y no tenemos ni idea de cuánto tiempo en verdad les ha tomado llegar a ese punto. En los árboles muchas veces lo podemos identificar por el ancho de sus troncos, ¿no? Pero en el resto de plantas a veces es muy difícil de determinarlo. Entonces, si nosotros vamos a modificar nuestro terreno, debemos de darle prioridad sobre todo a aquellas especies vegetales que tienen más tiempo, como los árboles, ¿no? Para poder
mantenerlos y dejarlos ahí, ¿no? Ok, no, resulta que mi cliente y yo hemos analizado la situación, este árbol no va aquí, definitivamente no hay forma de mantenerlo. Entonces debemos ver de retirarlo, ¿no? Evitar tocar sus raíces al momento de retirarlo, utilizar los medios técnicos y tecnológicos necesarios. Por lo general, para mover un árbol vamos a tener que estudiar el tamaño de sus raíces, vamos a tener que contratar una grúa y trasplantarla, ¿no? Y es todo un proceso de logística que además no es barato, ¿no? Por eso la mayoría de personas prefiere talarlo, como se diría, bajárselo y se acabó, ¿no? La solución. Pero no consideran muchas veces el tamaño de las raíces al momento de talar un árbol o bajarse una especie vegetal grande, porque las raíces pueden estar muy profundas y pueden incluso llegar a ser parte o haberse conformado parte ya del suelo y a veces no vale ni siquiera la pena bajarse un árbol, ¿no? El ángulo de reposo, dice, no debe de exceder al 10% en una pendiente para que sea manejable y de fácil acceso. Esto hace referencia a cuando nosotros creamos pendientes para poder caminarlas, ¿no? Y el 2% que ya les había dicho para poder mantener una absorción adecuada del agua y tener una buena pendiente de drenaje también, ¿no? Es decir, que el agua de la lluvia, por ejemplo, si es muy intensa, no termine empozándose o encharcándose en nuestro jardín, sino que discurra hacia determinadas zonas. Entonces la topografía, si bien es cierto, podemos mantenerla o dejarla de forma natural, también nosotros debemos tener los criterios adecuados para poder manejarla. Muy bien, chicos, y con eso hemos terminado nuestro tema. Normalmente este tema yo lo expongo en 2 clases, que es la que correspondería al día sábado y día lunes, ¿no? No olviden, recordarles nomás que no olviden el día lunes conectarse para poder resolver todas las dudas, porque hasta aquí entra su examen teórico, su control teórico. Nos vemos pronto.